Vaya buscando su Biblia en el libro de Hechos, en el capítulo 8. Vamos a hacer una pausa en la serie que hemos estado llevando durante estas últimas semanas, que se llama Pásalo. Vamos a hacer una pausa porque hoy día tenemos un día especial. Hay una persona que ha tomado la decisión de ser bautizada. Gloria a Dios. Y me refiero a nuestra hermana Cristina. Amén. Eso es bueno, tenemos que gozarnos. Amén, gloria a Dios. Ahora ella está confirmando que es parte de la familia de Dios. Así que eso es maravilloso, tiene que ponernos contentos. Quiero darle la bienvenida, veo algunas caras nuevas. Ahí veo familia de nuestra hermana Nereida, sean bienvenidos. Por allá también, algunos varones. Todos siéntanse bienvenidos a la iglesia. Bien, Hechos capítulo 8, vamos a leer del versículo 26 al 40. Los que hayan traído su Biblia, por favor, pónganse en pie. Bien, de todas maneras, los que no traen, ahí vamos a proyectarla. Ahí está. Sígame en el texto. Vamos a leer del versículo 26 al 40. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Tenga eso en mente. Están por un camino que es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y le dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Esa es una profecía mesiánica del profeta Isaías. El versículo 34, respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? En otras palabras, el eunuco le está preguntando a Felipe: ¿de quién está hablando esta escritura? ¿A qué persona se refiere? Yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco: aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo el eunuco dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más. Pero siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando y anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Amén. Hasta ahí la palabra del Señor. Tome asiento. Es una historia fantástica. Yo le he puesto un título a este sermón. Y este título es Comenzando bien. Comenzando bien. Jesús, que es Dios manifestado en carne. Jesús es Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén.
Dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, verso 15, si me amáis, si ustedes me aman, entonces ustedes guardan mis mandamientos. Alguien que dice amar a Dios va a querer obedecer al Señor. Cuando hay alguien que ama genuinamente a Dios, va a querer obedecer la palabra de Dios. Este mismo Jesús nos dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Esto está en Marcos capítulo 16, verso 16. Ahora, el que ama a Dios cumple sus mandamientos. Ahora, su palabra nos manda a bautizarnos en su nombre, en el nombre de la Santísima Trinidad. Hay algunas iglesias que tienen mucho problema con la Trinidad de Dios, pero nosotros vemos que el concepto de la Trinidad de Dios está a lo largo de toda la Biblia, siendo mucho más clara en la revelación del Nuevo Testamento. Hay algunas iglesias incluso que solamente bautizan en el nombre de Jesucristo, haciendo referencia al versículo que sale en el libro de los Hechos, cuando Pedro está hablándoles a los judíos y le dice, ¿qué tenemos que hacer para ser salvos? Y entonces Pedro le dice, arrepiéntanse primero y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y así recibiréis, ¿cierto?, la vida eterna y el don del Espíritu Santo. Ahora, un versículo bíblico no puede ser interpretado de manera aislada. Nosotros tenemos que considerar toda la Biblia. Y en Mateo, capítulo 28, verso 19, nos dice la manera en que tenemos que ser bautizados. Dice, vayan y hagan discípulos, bautizándoles en el nombre de ¿quién? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que cuando bautizamos en el nombre de la Trinidad de Dios, estamos incluyendo a Jesucristo porque Él es el Hijo de Dios. Así que nosotros, para que no haya duda en el bautismo, bautizamos en la Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y creemos que es muy importante porque tenemos que respetar el patrón bíblico. Ahora, cuando usted se arrepiente y usted pide perdón, usted ha muerto al pecado. Ahora, después que una persona muere, ¿qué se hace con esa persona? Todos hemos perdido algún ser querido. ¿Qué hacemos cuando una persona muere? Lo enterramos. Lo enterramos. Del mismo modo, cuando usted muere al pecado, usted tiene que ser sepultado por el bautismo. El apóstol Pablo, en el libro de Romanos, en el capítulo 6, en el verso 4, hace una analogía. Y al bautizarse usted, entonces sus pecados quedan enterrados ahí. Dios le perdona sus pecados, pero no tan solo perdona sus pecados pasados, sino también sus pecados futuros. Gloria a Dios. Eso es lo maravilloso. Ahora, después de que nació la iglesia en Hechos capítulo 2, todos fueron bautizados en el día de Pentecostés. Veamos esta imagen. Está el apóstol Pedro está predicando en el día de Pentecostés. Y dice que la gente empezó a escuchar el mensaje. Y ese mismo día dice que se bautizaron. ¿Cuántas personas? Sabemos que los números bíblicos a veces no son, quizás son aproximados, probablemente habían sido más, pero nos dice que se bautizaron alrededor de 3.000 personas. 3.000 personas. Yo no me imagino ahí, no alcanzo a dimensionar estar bautizando 3.000 personas. ¡Wow! Y por el sermón de un simple pescador, pero un pescador que luego fue un poderoso instrumento en las manos de Dios, porque él entendió que no dependía de sus fuerzas, sino del Santo Espíritu de Dios, que operaba a través de él. De hecho, en Mateo capítulo 16, verso 19, cuando
Cuando Jesús le habla a Pedro, cuando la gente estaba hablando acerca de Jesús, la gente especulaba, ¿quién es este? Este a lo mejor es Elías que se reencarnó, los que creían en la reencarnación. Hablaban, Jesús quizás este es Elías que se reencarnó, es un profeta. Y cuando le pregunta Jesús a Pedro y le dice, ¿y quiénes dicen ustedes? Pedro, ¿quién soy yo? ¿Y qué le contesta Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, bien has dicho, Pedro, porque no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino el Espíritu Santo de mi Padre. Y entonces Jesús le da una comisión a Pedro y le dice, y de cierto te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y dice que le entrega las llaves a Pedro. Ahora, algunos toman esas llaves como una autoridad permanente en la iglesia, pero cuando Jesús le habla a Pedro, él le estaba hablando proféticamente porque Pedro iba a predicar el evangelio y iba a abrir las puertas a los gentiles. Porque cuando Pedro predica, él abre las puertas al evangelio a todos los gentiles que estaban en Pentecostés. Y así que se cumplió. Ahora, Juan el Bautista no bautizaba a las personas rociándoles un poquito de agua sobre ellos, ni tampoco les tiraba un par de gotitas, sino que Juan el Bautista se los llevaba al río Jordán para sumergirlos completamente. Vamos a ver que la palabra bautismo tiene sentido en el idioma original. Y eso también es muy importante para bautizar bíblicamente. Ahora, como termina algo, tiene mucho que ver cómo comienza, ¿sí o no? Por ejemplo, un atleta termina como ganador, quiere decir que cuando partió bien, partió con ventaja y la mantuvo hasta ganar la carrera. Cuando usted ve un edificio bien terminado, quiere decir que se comenzó bien porque hicieron buenos fundamentos. Pero cuando usted ve que algo acaba mal, usted va a ir atrás al Génesis, al principio, y va a ver desde que el principio las cosas comenzaron mal. Hace un tiempo atrás hubo una burla que se hizo allá en el sur de Chile, en mi país. Unos arquitectos diseñaron un puente, se supone que era el primer puente de ese tipo en Chile y en Sudamérica. Era un puente de estos que son flotantes. Un puente que hace que a través de un río pase el barco, pero después que pasa el barco, el puente vuelve y pueden pasar los carros por arriba. Así que estaban expectantes y el día que tienen que inaugurar, se acercaba, se atrasaron las obras, pero finalmente cuando hicieron las pruebas finales se dieron cuenta que cuando bajaban las dos plataformas no se juntaban. El puente no les quedó como... Entonces, cuando algo termina mal, es porque comenzó mal. Cuando algo comienza bien, todo bien calculado, todo bien pensado, va a terminar bien. Bueno, ¿por qué le digo esto? Porque de la misma manera, cuando nosotros comenzamos nuestra vida cristiana como corresponde, obedeciendo el mandato de Dios, entonces quiere decir que vamos a llegar a buen término. Si nosotros vemos el pasaje de Felipe, él está en Samaria evangelizando y Dios le habla y le dice, ándate a Gaza, ahí hay un eunuco, te tengo una misión. Era un etíope y era un alto funcionario de gobierno. ¿Se sabe lo que era eso? Estamos hablando de un hombre rico, un hombre con privilegios y un hombre que era un etíope, o sea, un hombre africano y servía a una reina en Candace. Y la palabra de Dios dice que ese hombre había venido de Etiopía a Jerusalén a adorar, porque
el centro de la religión era Jerusalén. Ahí estaba el templo de los judíos y era el templo de la religión judía. Hoy la palabra del Señor nos dice que Él ya no habitaría más en un templo hecho por la mano del hombre, sino que Él habitaría ¿dónde? En el corazón del hombre. Así que ahora el templo de Dios somos cada uno de nosotros. Sáquese esa idea que usted viene aquí a este lugar y que Dios está acá y que cuando nosotros nos vamos, Él queda acá y la presencia de Dios no nos acompaña. Dios es omnipresente, Él se encuentra en todo lugar, Él está aquí. Pero también cuando nosotros nos vamos, la presencia de Dios nos acompaña a todo lugar. Bueno, este funcionario era un hombre adinerado. ¿Y por qué? Porque él iba leyendo un rollo del profeta Isaías. Para que alguien tuviera una copia de cualquier libro de la Biblia, tenía que tener dinero. La gente común y corriente tenía que ir al templo a escuchar a los escribas que leyeran los rollos. Ese hombre, para que tuviera una copia del libro del profeta Isaías, es porque tenía dinero. Porque antes no existía la imprenta, antes las copias se hacían a mano. Hoy en día tenemos la disposición de Biblias como nunca antes en toda la historia de la humanidad. Pero hay Biblias en las casas que están llenas de polvo, porque no se leen. Y más grave aún, aunque tenemos la Biblia en la mano, pero no tenemos la Biblia en el corazón. Porque no sacamos nada con tener la Biblia en la mano. Tenemos que tener esas palabras en nuestros corazones. Ahora, se da cuenta de que hay un hombre que fue a adorar a Dios, pero que realmente no conoce a Dios. Hay personas que pueden venir o asistir a la iglesia, pero aún así no se han encontrado con el Salvador. ¿Se da cuenta de eso? Cuando usted se encuentra con su Salvador, hay algo que sucede en su vida. Porque si usted se ha encontrado con el Salvador, entonces el Espíritu de Dios le sella y usted ya no puede volver a ser el mismo. Dios le dice a Felipe: ve, acércate al carruaje y testifícale. Y Felipe se acerca al carruaje y le pregunta al eunuco si entiende lo que lee. Me da mucha, digamos, me causa interés, extrañeza la historia, porque estamos hablando de un funcionario, va en su carruaje y luego se acerca un desconocido. Piense la historia, va al carruaje y de repente que se le acerque a alguien desconocido y empieza a escuchar lo que está leyendo y le diga: ¿entiendes lo que lees? Ni siquiera ahí nos sale que se presentó Felipe o que el eunuco le permitió, simplemente una conversación espontánea. Y él le dice: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y le rogó a Felipe que se subiese. Un hombre que ni siquiera conocía: oye, vente, súbete al carruaje, ven, explícame. Mire las cosas que hace el Señor. Seguramente el etíope se dio cuenta de que ese era un hombre de Dios, porque lo invita a subir al carruaje y le dice: explícame. Ahora, es interesante ver que Felipe simplemente le predicó acerca de Jesús. ¿Y sabe qué? Debe haber sido tan claro y tan sencillo. Él no le predicó de una denominación. Él no le predicó de una serie de creencias, sino simplemente le predicó acerca de Jesús. Y fue clarísimo. ¿Sabe por qué?
Porque la palabra de Dios dice que el eunuco le dice, entonces, ¿qué impide que yo sea bautizado? Recuerdo que el pastor Javier, pastor de allá de Chambersburg, acá en Pensilvania, él me contaba que cuando él se convirtió, él quería bautizarse. Entonces, en la iglesia le decían que él tenía que ir a clase de bautismo y esas clases de bautismo duraban 3 meses. Entonces el pastor Javier le decía, pero, él, bueno, era recién convertido, pero ¿por qué? Si yo quiero bautizarme, si yo ya recibí a Cristo, yo ya sé que Él es mi Salvador, yo me lo imagino como el eunuco, ¿qué impide que yo sea bautizado? Ahora, las iglesias hacemos una charla de bautismo para que la gente entienda, porque simplemente no hay un argumento bíblico de por qué la gente debiera esperar para ser bautizada. Nosotros vemos en el libro de los Hechos, dice que se predicaba, arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesucristo. Y la gente no le decía, oye, ¿me van a dar clases de bautismo la próxima semana? Los predicadores eran tan claros con el mensaje del Evangelio que la gente entendía, me tengo que arrepentir, sí soy pecador, necesito un Salvador. Jesucristo, yo creo en ti, te recibo como mi Salvador, sálvame, inscribe mi nombre en el libro de la vida, no necesito nada más, ahora quiero ir a sumergirme en las aguas del bautismo. Ahora, muchas veces hay iglesias que no tienen la posibilidad de bautizar cada semana. Nosotros tenemos un bautisterio, pero ese bautisterio no tiene las condiciones para permanecer con agua. El agua se echaría a perder. Pero hay ciertas iglesias que tienen la posibilidad. Yo tengo un pastor amigo allá en Kansas que él tiene siempre el bautisterio, tiene un sistema de filtro y todo. Entonces, cada semana si alguien recibe a Cristo, le dicen, ok, vaya a cambiarse y lo bautizamos. Entienden de que no hay impedimento. Si la persona entiende lo que está haciendo, no hay ningún impedimento. ¿Sabe qué? En mi país, como le decía, no existen las condiciones. No la mayoría de los templos no tienen un bautisterio. Son templos muy humildes. Por lo tanto, se bautiza en la época de verano. Así que se acumulan todos los convertidos durante el año y en el tiempo de verano hay una salida especial donde uno lleva comida, es un día pero de celebración. Aparte que uno come, además hay gente que se está bautizando. Un día maravilloso. Y yo recuerdo que cuando yo me arrepentí y recibí a Cristo, yo no hallaba la hora de bautizarme. Y los meses parecía que tardaban en llegar. Parece que me convertí en el invierno porque tenía que esperar hasta el verano para bautizarme. Muchas veces ahora nosotros recibimos a Cristo. Me he encontrado muchas veces con esto. ¿Quiere recibir a Cristo? ¿Cree en Dios? Sí, yo creo en Dios. Entonces bautícese. Pero es que no sé. No me siento preparada. O no estoy preparado. Dígame, ¿quién estuvo preparado para que Jesucristo viniera a nuestras vidas? Nadie. Lo que pasa es que nosotros, en nuestra calidad de seres humanos limitados, estamos pensando rápidamente aquí, que si yo me bautizo, tengo que comprometerme con la iglesia, tengo que venir todos los domingos, el miércoles, tengo que empezar a diezmar. Entonces, tengo que empezar a dejar de mirar para el lado, tengo que dejar de ser grosero en mi trabajo, pero muchas cosas se pasan por la mente. Entonces, cuando las personas piensan eso, no me quiero bautizar, mejor quiero esperar un tiempecito. Pero la palabra del Señor dice que si alguien recibe a Cristo, Jesucristo dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo.
Una cosa conlleva a la otra. Si usted cree en Jesucristo, usted debe ser bautizado. ¿Sabe por qué debe ser bautizado? Porque es un paso de obediencia. Ahora también hay algunos conceptos un poco equivocados. El bautismo salva. Algunas personas creen que el bautismo trae salvación. Hay algunas iglesias que creen eso, pero nosotros creemos que el bautismo no salva, sino que el bautismo es una manifestación pública, una declaración pública de que la persona ha sido salva. Simplemente está confirmando que ahora esa persona es miembro del cuerpo de Cristo. Gloria a Dios. Ahora el método para bautizar. ¿Por qué tiene que ser por inmersión? ¿Por qué tiene que ser por inmersión? Porque la palabra bautismo viene de una palabra griega que es baptizo. Entonces, esa palabra implica sumergirse. Me gustó mucho una ilustración que dio el pastor Adrián Rogers, porque dijo, cuando había niños griegos que estaban jugando en la piscina o en el río, y cuando le iban a decir, te voy a sumergir, los niños se decían, te voy a bautizar. Porque la palabra bautismo implica sumergir. Así que si alguien fue bautizado de otra manera, lamentablemente no es bíblico. Otra cosa importante es que el bautismo tiene que ser realizado en una edad adulta. La palabra de Dios lo deduce. El que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Cómo usted puede creer si usted es un baby? Si usted es un bebé, usted no puede creer, ni siquiera sabe hablar. Lo que pasa es que a veces yo recuerdo que los padres bautizaban los bebés y los bebés eran los menos que disfrutaban de la pachanga. Porque bautizar al bebé era la excusa perfecta para después tener una fiestita, tener comilona y todas las cosas. Pero eso no es bíblico, porque para bautizarse usted tiene que ser arrepentido. Un niño, ¿de qué se puede arrepentir? Todavía no tiene conciencia. Un niño logra tener conciencia después de un par de años. Yo creo que ya mi hija está cumpliendo 3 años, ella ya tiene conciencia. Yo me doy cuenta porque ya muestra un carácter inteligente. Incluso a veces me dice palabras que yo me quedo sorprendido, que ni siquiera yo se las he enseñado. Actitudes. El otro día estaba en la cama y ella vino para jugar conmigo, bromear conmigo, y me pone una cara de enojada y me dice, estoy enfadada contigo. Y yo dije, ¿qué? Me dio una risa y yo dije, ¿quién le enseñó eso? La mamá que le está enseñando estas cosas, dije. Estoy enfadada contigo. O sea, yo me doy cuenta que ella ya está teniendo una conciencia, ella ya sabe, entiende las cosas. Va a llegar un tiempo en que ella va a poder tomar una decisión cuando tenga entendimiento de poder bautizarse. Ahora me han preguntado a mí, ¿cuál es la edad para bautizarse? Yo no tengo una respuesta. Pero si hay un niño que entiende lo que va a hacer, puede ser bautizado, y según mi experiencia, eso no sucede antes de los 6 o 7 años. Antes de esa edad probablemente no van a comprender las cosas. Ahora, no le vamos a pedir a un niño de 6 o 7 años que entienda una doctrina teológica profunda, pero al menos el niño tiene que entender de que él está entregando su vida a Dios. Y él quiere que Jesús y su Espíritu vengan a vivir en él. Ahora, en Romanos 6:1 dice
¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunda? De ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? ¿Acaso no sabéis que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar de su muerte? Dice, por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos nueva vida. En efecto, si hemos estado unidos con Él en su muerte, sin duda también estaremos unidos con Él en su resurrección. Gloria a Dios. Así que el bautismo significa muerte. Y si alguien se muere, hay que sepultarlo. Pero también, juntamente con ser sepultado, luego es resucitado en nueva vida, ahora una nueva vida con Cristo Jesús. Gloria a Dios. Ya quiero concluir porque vamos a dejar al grupo. Vayan pasando el grupo de alabanza porque yo me voy a ir a cambiar para bautizar. Dios, mediante su palabra, nos ordenó ser bautizados. Ya usted se da cuenta que hay solamente una manera de hacerlo y que la forma correcta es por la inmersión en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Jesús en el libro de Juan, capítulo 14, verso 15 dice: si ustedes me aman, guardan mis mandamientos. Si ustedes me aman, en otras palabras, van a obedecer mis palabras. La obediencia a Dios a través del bautismo es una prueba que realmente usted le ama con todo su corazón. Si usted no ama a Dios, usted no puede ser salvo y las consecuencias del pecado caerán sobre su vida. Sin embargo, al mostrar su amor a Dios en el arrepentimiento y en el bautismo, en el nombre de Jesucristo, sus pecados van a ser perdonados y usted también va a recibir el don del Espíritu Santo. La palabra de Dios le dice a usted como le dijo a Ananías, como Ananías dijo a Pablo en Hechos capítulo 22, verso 16. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando el nombre de nuestro Señor. Dios nos bendiga.